Muy buenos días, soy el ministro vocero de Gobierno de Chile, Jaime Belolio, y quisiera iniciar agradeciendo a Sertal por este espacio. Reflexionar sobre las telecomunicaciones en la nueva realidad tiene más sentido que nunca después de que una pandemia irrumpiera en nuestras vidas y nos hiciera tomar conciencia de lo importante que son las comunicaciones. Saludo muy especialmente a Pablo Scotelaro, presidente ejecutivo de Sertal, a los organizadores de esta instancia tan necesaria, y también al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a los demás ministros y ministras y todas las demás autoridades latinoamericanas que serán parte de las distintas mesas de discusión. Envío además mis saludos a todos los demás panelistas y quienes están siguiendo la transmisión desde sus hogares. El año 2020 nos hizo ver las dos caras de la globalización y el progreso. Por una parte, tuvimos un virus que se expandió fácilmente por todo el planeta, amenazando la salud y la vida de las personas, obligándonos a iniciar cuarentenas. Por otra parte, pudimos mantenernos conectados gracias a las tecnologías. Por muy dura que fuera la experiencia de los distintos países, en ningún caso se compara a tiempos con un desarrollo tecnológico inferior. No tuvimos que comunicarnos por carta ni por telégrafo, pudimos acceder a contenido y en muchos casos a mantenernos funcionales a través del teletrabajo. Pero todavía falta mucho, porque mientras algunas personas pudieron adaptarse fácilmente a la nueva realidad, muchas otras no lo hicieron o les costó mucho más. De ahí la importancia de hacernos cargo de la brecha digital, no solo a nivel de acceso a tecnologías, sino de su uso. Hemos vivido una verdadera revolución tecnológica. Cuando yo era niño había pocos computadores, era como si no existieran. Y a medida que fui creciendo, el uso aumentó y apareció Internet, aunque muy acotado. Pocos lo tenían en sus oficinas y para qué decir en los hogares, prácticamente nadie. Y su funcionalidad era muy distinta. Pero el acceso comenzó a crecer y la funcionalidad cambió, porque lo que antes se utilizaba solo como una enciclopedia o una casilla de correo pasó a ser el mecanismo por el cual gente de distintos países podían mantenerse en un contacto permanente, tener reuniones e incluso encontrar pareja. Tanto Internet como las tecnologías digitales son una parte básica de la vida en sociedad en el siglo XXI. Y es aquí donde quisiera detenerme muy brevemente. Pareciera que los adultos les enseñamos a nuestros hijos que Internet o que lo que ocurre en las redes sociales es algo distinto que nuestra propia vida. Sin embargo, no lo es. Nuestra identidad y la identidad de nuestros niños también se expresa allí, en el ámbito social, en el ámbito de las redes sociales, y no solo cara a cara. Y si nosotros mismos les decimos que son mundos diferentes, lo que puede ocurrir es que ellos consideren que hay ciertas reglas para la vida en sociedad cara a cara y otras reglas para la vida en las redes sociales. Esa brecha también es un problema, y lo es porque separa la actuación en un caso versus el otro y por tanto quizás el ejercicio de la ciudadanía podría ser distinto. De ahí desafíos gigantescos que tenemos, por ejemplo, sobre las fake news, sobre la violencia en el ciberespacio, sobre el abuso de la privacidad. Y por lo mismo son otros desafíos que también tenemos sobre las tecnologías en estos momentos. Y como decía, este tren de progreso no ha llegado a todos lados, al menos no a todos los que nos gustaría ni con la rapidez que quisiéramos. Queda mucha gente en nuestros países que no puede acceder a los beneficios de la era digital. Como dijera la ministra de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Gloria Hutt, hoy hay 200 comunas en Chile, de 345, en las que menos de un 5% de sus habitantes tienen internet fijo. Para llevar a Chile al siglo XXI hay tres desafíos que son clave. El primero, como decíamos, es la brecha digital. Existe un sector de la población que tiene serios problemas económicos para acceder a tecnologías. Se han dado pasos importantes en esta línea, pero mientras la cobertura no sea total, la tarea no estará completa. Por eso, durante la parte más dura de las cuarentenas, en Chile creamos el Plan Solidario de Conectividad, permitiendo a los usuarios más vulnerables mantener el acceso a servicios de telefonía e internet en caso de fuerza mayor que les impidieran pagar sus cuentas. Hay también un problema con el acceso a las tecnologías en el mundo rural. Como la densidad es baja, es poco atractivo para las empresas tener conectividad y cuesta mucho más que en las ciudades. De ahí la importancia de que los gobiernos nos comprometamos para que nadie quede afuera de la revolución tecnológica. Haciendo eco de esta necesidad, los chilenos comenzamos el camino de la integración con la ley del roaming automático nacional, aprobada en julio de este año, para dar servicios de telefonía e internet móvil a 3.300 localidades con déficit de conectividad, obligando a las empresas a compartir sus redes cuando sea el único operador. Y déjenme contarles ahí una anécdota. Yo vivo a las afueras de Santiago, hacia el sur de Santiago, y durante varios meses, mientras seguía siendo diputado, ahora ya soy ministro,
Me tocaba conectarme igual que muchos de ustedes a través de Zoom, a través de distintas plataformas, pero en el lugar donde yo vivo no llega la banda ancha vía cable, sino que llega vía ADSL. Y como bien ustedes saben, el ADSL no es exactamente igual que la banda ancha y por tanto terminaba conectándome con mi teléfono, terminaba conectándome de distintas formas, con lo cual pasaba lo que muchas veces le pasa a cada uno de ustedes, que se desconectaba, que se escuchaba mal, que se escuchaba a destiempo. Es decir, si es que al interior del propio Santiago, que es la ciudad principal de nuestro país, que está muy avanzada tecnológicamente, existen aún así estos focos en donde en las zonas que son semirurales todavía existe dificultad en acceder, imagínense el impacto que tiene eso en otros lugares que son mucho más rurales que nuestro país. ¿Y para qué decir en educación? Ha sido un desafío gigantesco para los colegios el hacer estas clases a distancia. Por supuesto que para los profesores es especialmente difícil, y esto lo digo además como hijo de una profe, porque no es lo mismo enseñar a distancia a través de un computador que enseñar cara a cara frente a los niños y las niñas. Pero es todavía más complejo cuando primero el capital cultural sabemos que impacta en la educación de cada uno de nuestros niños y nuestras niñas, y segundo, la conectividad también puede ampliar esa brecha. Y también hay una brecha de edad, porque para un niño, para un joven o un adulto de mediana edad, no es particularmente difícil entender la tecnología y las oportunidades que ofrece. Sabemos cómo usar un código QR, interactuar con las redes sociales, pero ese no es el caso de todos. Si queremos integrar más tecnologías a la vida en sociedad, es clave no dejar atrás a los adultos mayores. Hay beneficios evidentes en aprovechar Internet, en el teléfono celular o el computador, o en la vida o en las políticas públicas. Es más barato, cuidamos el planeta y funciona mejor, pero de poco sirven si todas estas virtudes no las integramos a todo el mundo de la tecnología digital. Según un estudio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones presentado el año 2018, el 60% de las personas entre 60 y 75 años nunca había utilizado un computador. Y eso significa que tenemos mucho trabajo por delante. Otra pequeña anécdota. Yo tengo 4 hijos hombres, de 11, de 9, de 6 y de 6 meses. El único que no sabe ocupar la tecnología todavía es el que tiene 6 meses. Pero todos los demás saben exactamente cómo ocuparla y cada cierto tiempo me llaman por teléfono, no solo para preguntarme cómo estoy, sino que para pedirme más tiempo del tablet, para pedirme más tiempo del computador y más tiempo de sus aplicaciones. Saben perfectamente cómo usar la tecnología, pero no necesariamente saben lo que está contenido en esa tecnología, porque lo que es verdaderamente disruptivo no es la tecnología en sí, sino que cómo usamos esa tecnología. Y ahí hay otro desafío que es muy importante en esta era nueva de las tecnologías. Otro desafío es la infraestructura para las telecomunicaciones, algo ya hemos comentado. Para que podamos tener un país a la altura del siglo XXI, debemos saber invertir en infraestructura. Es por eso que también el Gobierno de Chile comenzó la licitación del proyecto de fibra óptica nacional, que consiste en un subsidio estatal de 86.000 millones de pesos para el despliegue de 10.000 kilómetros de fibra óptica, que va a beneficiar a 186 comunas desde Arica, en el extremo norte de nuestro país, hasta Puerto Montt, bien en el sur de nuestro país. A eso se suma el proyecto de la fibra óptica austral, que va a beneficiar a 435.000 personas en 16 comunas desde Puerto Montt a Puerto Williams, es decir, desde el sur, Puerto Montt, hasta el extremo sur en Puerto Williams. Y por último, nuestro tercer desafío es el despliegue de la red 5G. 5G es la quinta generación de dispositivos y redes móviles, y esta tecnología se caracteriza por ser inalámbrica, de alta velocidad, gran capacidad y baja latencia. Es decir, vamos a poder conectarnos permanentemente y vamos a poder transmitir datos a una velocidad que no nos imaginamos. Si bien entonces, como decía, va a mejorar la velocidad de navegación, elevando los estándares de comunicación entre los usuarios, haciéndolo casi instantánea, su mayor relevancia está en que va a permitir la interacción entre distintos dispositivos no humanos. Se ha dado inicio a un proceso de concursos públicos liderados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Su objetivo es asignar concesiones para servicios de la red 5G. Estamos avanzando en un mundo que nos exige continuamente actualizarnos para estar a tono con las nuevas tecnologías y en sintonía con lo que ocurre en otras partes del mundo. La decisión del Gobierno de Chile es la de ser parte de esos cambios y aprovechar las oportunidades que se ofrecen. Queremos que Chile esté integrado en el presente para ser protagonista del futuro. Y quiero terminar con una última reflexión que no solo tiene que ver con las tecnologías, sino que también con nuestra democracia. Es posible que la pandemia se vea como un paréntesis, es decir, que volvamos exactamente a lo que estábamos antes de ella.
Es posible que se vea como un catalizador, en donde las tecnologías han jugado un rol muy relevante y, por ejemplo, las teleconferencias o el trabajo a distancia va a ser algo que probablemente se va a mantener, así como el aceleramiento de transformación tecnológica o también el aceleramiento de la telemedicina. Pero hay otra alternativa, que es que sea un verdadero tipping point, es decir, un punto de quiebre, en donde hagamos una modificación sustantiva de lo que venga a futuro. Es muy probable que no sea ninguna de las tres cosas por sí solas, sino que sean una mezcla de ellas. Algunas van a terminar siendo igual que como estaban antes, otras se van a ver acelerado muy rápidamente por la pandemia y otra, por supuesto, va a ser un cambio muy significativo en la forma en la cual nos relacionamos. Y el desafío para la democracia con respecto a esto es que hoy día tenemos una política que se ejerce de manera distinta como se ejercía hace algunos años atrás. Esas doctrinas que existían en el pasado, que eran doctrinas omnicomprensivas sobre el bien, hoy día están más retrasadas y más bien lo que ocurre son políticas de causas. En segundo lugar, tenemos un ejercicio del poder mucho más horizontal, no tan verticalizado como era antes. Razón por la cual las redes sociales se tornan todavía más importantes. Y por último, tenemos una búsqueda de una identidad. Identidad local, identidad personal, identidad de las instituciones, identidad de los países. Frente a este cambio frenético, existe una gigantesca incertidumbre por parte de las personas. El cambio tecnológico es uno más de ellos. Y la democracia liberal está en tensión. Y lo está porque hay algunos que saben utilizar cada una de las cosas que yo acabo de mencionar. Las causas, la búsqueda de la identidad con esa ambivalencia, con esa percepción de un futuro que se nos va y que se nos aleja y que nos puede hacer perder lo que estábamos, junto con también ese poder que es mucho más horizontal para hacer cosas que van en contra de la democracia. Para la lógica de censurar unas opiniones, para la lógica de querer funar, como se dice acá, algunas que son distintas a la de la mayoría, o para generar estas verdaderas burbujas de información, en donde no me conecto con personas que piensan distinto que yo y por tanto pienso que solo mis afirmaciones son las únicas correctas. La búsqueda de la verdad va a seguir siendo una cuestión demasiado importante, así como la defensa de la libertad de expresión, la libertad de conciencia. La democracia liberal ha demostrado durante siglos que es lejos la mejor forma por la cual podemos defender la dignidad de las personas. La mejor manera para defender la libertad de las personas cuyo límite, en mi opinión, es la dignidad de un tercero. Y así como también el poder tener una sociedad civil robusta, importante, diversa, que contribuya al bien público. En estos tiempos, tiempos de pandemia, tiempos de complejidades en la democracia, tiempos de polarización, que las tecnologías y particularmente las telecomunicaciones nos ayuden a encontrar el bien común, que nos ayuden a encontrar aquello que nos piden los ciudadanos, que no es solamente más avance en lo económico, que no es solamente más avance en el consumo, es un avance integral, es un progreso sostenible, en ese progreso sostenible que es donde convivimos juntos. Y en Latinoamérica tenemos ese desafío y podemos hacerlo juntos. Desde Chile les mando un gigantesco abrazo a cada uno de ustedes, me habría encantado que hubiéramos hecho esto en persona, sin lugar a dudas sé que lo vamos a poder hacer en el futuro y decirles que para estos desafíos no necesitamos unos a otros. Hacerlos cada uno por separado no solamente lo hace ineficiente, sino que probablemente lo hace imposible. Estoy seguro que si quienes estamos en este panel nos podemos juntar para ver cómo mejoramos y cómo actualizamos nuestra democracia liberal para los tiempos actuales, seguramente los pueblos, las personas también van a saber que sus instituciones van a responder de manera más rápida y eficiente a sus necesidades. Estoy confiado en que en el futuro que nos depara todos estos cambios puede ser mejor. No necesariamente todo cambio es mejor, pero yo estoy en la esperanza de que sí lo sea y que el aprendizaje en el tiempo de la pandemia nos haya dado cuenta de que hay cuestiones colectivas que necesitamos resolver en conjunto, colectivamente. Al fin y al cabo de eso se trata la política, de la polis, de la vida en común, de la vida de cada uno de nosotros, de cómo aprendemos a valorarnos en nuestra dignidad, aceptarnos en nuestra diferencia, y no solo aceptarnos, sino que también enriquecernos en nuestra diversidad. Necesitamos más diálogo. Y un diálogo no es una negociación, un diálogo no es un debate, es una conversación en donde aprendo del otro. A través del diálogo, a través de la conversación, a través de la vista puesta en el futuro y a través del interés general y el bien común, estoy seguro que vamos a tener una Latinoamérica mucho más justa y mucho más libre. Muchas gracias.